Y en el último tema que vamos a tener el día de hoy es el doctor Roberto Cano, que es mi compañero de trabajo, nos va a hablar de los tumores cardíacos. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, este bloque de tumores cardíacos va a ser a forma de algunos casos clínicos, entonces, y una breve introducción. Recordando que los tumores cardíacos realmente tienen una baja frecuencia y tienen una aparición esporádica y bueno, estos antiguamente era difícil su extracción o así, pero actualmente ya con la tecnología y con las bombas de circulación extracorpórea ya nos es de mucha utilidad hacer esa resección. Y bueno, tomar en cuenta que los más frecuentes son los benignos, ahorita vamos a ir viendo algunos ejemplos, tomando en cuenta que son los mixomas los que están en mayor frecuencia, posteriormente de los malignos, los sarcomas en edad pediátrica, rhabdomioma, mixoma, fibroma y las metástasis, que es algo que también se tiene que evaluar como forma sistémica del paciente. Y bueno, tomar en cuenta mucho lo que es la presentación clínica, porque muchas veces los pacientes son asintomáticos, pero ya cuando tienen cierto debut en cuestión de asintomatología es que los tenemos que ir sospechando. Bueno, cuando existe una embolización, cuando ya llega a haber alguna obstrucción en la circulación, entonces el paciente, ya sea de forma abrupta, empieza con falla cardíaca o en alguna revisión física tiene algún soplo de reciente aparición, como una regurgitación valvular, o bien cuando van infiltrando también al miocardio, baja la función ventricular, entonces también presenta datos de falla cardíaca, depende de la localización, arritmias o bien derrame pericárdico, y bueno, y de repente si tiene algún síntoma constitucional como baja de peso, también todos estos datos nos son de mucha utilidad. Y bueno, y cuando abordamos por imagen un tumor o varios tumores, entonces tenemos que ir más o menos sospechando si es izquierdo o derecho, entonces ya de acuerdo a eso vamos en nuestro diagrama viendo si es algún tumor maligno o benigno. Definitivamente, cuando abordamos un tumor, bueno, el ecocardiograma es la herramienta de primer contacto y ya los métodos de imagen como resonancia y tomografía nos ayudan como complemento. Entonces, bueno, la resonancia magnética pues, tiene un amplio campo de visión por la ayuda de las distintas secuencias para la caracterización tisular, que son las que utilizamos, entonces nos ayuda mucho a ir caracterizando esa tumoración. La tomografía nos es de gran utilidad cuando existe alguna calcificación y también de acuerdo a la localización también tiene un amplio campo de visión, entonces nos es de mucha utilidad. O bien si el paciente está inestable, que podría pasar 30, 40 minutos en el resonador realizando la tomografía, pues con algunos cuantos minutos se puede adquirir la imagen. Y bueno, y lo que decíamos, de acuerdo al comportamiento en las distintas secuencias, entonces podemos ir sospechando en la etiología de nuestro paciente. Yendo a los casos clínicos, este es un paciente femenino de 50 años de edad, donde debuta con antecedente de síncope y en una de las revisiones físicas escuchan un soplo diastólico en la línea medio clavicular izquierda, más o menos ahí en foco mitral, le realizan un ecocardiograma donde se observa una masa en la aurícula izquierda. En una de las secuencias, en la secuencia de T2, vemos, bueno, esto es aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y vemos este comportamiento de hiperintensidad en esta secuencia de T2. Yendo a las otras secuencias, esta secuencia de cine en un corte de 4 cámaras, vemos la gran ocupación de esta masa, la cual está pues adherida totalmente aquí al septum interatrial izquierdo y bueno, y que genera una obstrucción al paso de sangre de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo.
viendo las secuencias de primer paso, entonces vemos cómo va pasando el gadolíneo y la parte donde se ocupa la masa realmente no se está perfundiendo, está hiperfundida, entonces se ve totalmente hipointensa. Y bueno, finalmente esta paciente se le realizó la resección y dentro del estudio histopatológico resultó ser un mixoma. Entonces, recordando un poco el comportamiento de nuestra paciente, entonces en secuencia de T2 tuvo hiperintensidad. Aquí en los cines, bueno, una gran masa con un pedículo amplio y poca movilidad, y bueno, no perfundía. Me faltó la secuencia de reforzamiento tardío, pero esta paciente prácticamente no tenía reforzamiento tardío en la masa. Viendo el siguiente caso, es paciente femenino de 26 años de edad, donde también de forma, pues, así, paulatina empezó con disminución de la capacidad funcional, con disnea de medianos esfuerzos. Se le realiza dentro del abordaje radiografía, electrocardiograma, un ecocardiograma, entonces se observa una compresión extrínseca del ventrículo derecho. Se le realiza de primera instancia una tomografía en la cual, bueno, aquí se muestra la imagen simple, es una imagen simple sin contraste, pero bueno, sincronizada con el electrocardiograma, que es un protocolo como si fuera el de score de calcio, en el cual vemos esta masa aquí isointensa, que está ocupando parte de la pared anterior del ventrículo derecho, o más bien está provocando una compresión. Se le realiza una secuencia, bueno, una resonancia magnética, la cual, bueno, en esta secuencia se ve isointensa aquí y está ocupando parte de esta masa o más bien el ventrículo derecho. En este cine de eje corto, en el cual es un tercio basal, vemos que esta masa también está comprimiendo aquí a lo que es la pared anterior del ventrículo derecho, e incluso en sístole hasta provoca una aceleración hacia lo que sería el tracto de salida del ventrículo derecho. Entonces posiblemente también sea esa de las causas por las cuales la paciente tenía una disminución en su capacidad funcional. Yendo a algunos cortes, los cuales muy basales, entonces en esta secuencia de T1 se ve esta masa isointensa y ya con el modo de supresión grasa obtenemos esta imagen. Entonces ya con el estudio histopatológico y haciendo una correlación del comportamiento de esta masa con las secuencias, entonces es, bueno, un lipoma. Entonces, bueno, igual se ve isointenso en la tomografía, en T1 y bueno, con la supresión grasa, y tomando en cuenta que también el lipoma por lo regular se encuentra en epicardio, pero bueno, puede ser intramiocárdico o bien también dentro de endocardio. Siguiente caso es una paciente de 65 años de edad, en la cual, bueno, tenía el antecedente de un leiomiosarcoma, y dentro del seguimiento anual de la paciente se observa una masa también en aurícula derecha. Y bueno, recordando los antecedentes clínicos y la localización, pues con ese antecedente, pues, una sospecha de metástasis. Entonces, aquí, bueno, vemos en esta secuencia de T1 hiperintenso, aquí en esta secuencia de cine, el cual está la cava superior, cava inferior y la desembocadura hacia la aurícula derecha, entonces vemos esta masa. Y bueno, y en esta otra vemos cómo está esta masa aquí, con un pedículo aquí justo en la desembocadura de la cava superior con la aurícula derecha. Y bueno, también dentro de la resección fueron los datos compatibles con el tumor primario. Bien, este otro caso es un paciente masculino de 50 años de edad. También dentro de las revisiones físicas
observaron que tenía un soplo de insuficiencia mitral, entonces también se le realizó de primera instancia el ecocardiograma, se le realiza la resonancia magnética como abordaje de masa. Aquí llama la atención que igual está adherido al septum interatrial. Aquí vemos un septum interatrial muy grueso y también cómo está aquí, pues muy adherido y al mismo movimiento de la válvula mitral. A este paciente, a ver si tengo otro corte, así. Este paciente, bueno, dentro de las otras secuencias, secuencia de T2 está hiperintenso. Aquí esta secuencia de perfusión o de primer paso, se observa como, a diferencia de las masas previas, sí se logra vascularizar. Aquí se logra ver. Llega, pasa medio de contraste y un poco retardado, pero se llega a vascularizar. Entonces, ya cuando le realizamos la secuencia de reforzamiento tardío, es nuevamente toda esta masa la cual refuerza de manera muy heterogénea y con estas otras zonas, las cuales se sospecha de zonas de necrosis, las cuales nunca ingresó aquí el medio de contraste. Y a este paciente se le realiza resección de la masa, también una resección de casi la totalidad del septum interatrial y se le hace un recambio valvular, se le coloca una válvula mitral protésica. Entonces, recordando el comportamiento de las distintas secuencias de nuestro paciente. Y bueno, en el seguimiento es nuestro mismo paciente, el cual tiene aquí ya la válvula mitral protésica y sin embargo se observa una recidiva de la masa. Entonces también recordando que este tipo de masas es de muy mal pronóstico porque de forma paliativa se realiza esta resección, pero con ese alto riesgo de recidivas. Y bueno, y ya nada más para ir mencionando otras masas que tenemos que ir tomando en cuenta, bueno, es la hipertrofia lipomatosa, la cual es únicamente un hallazgo que se observa engrosado el septum interatrial. En algunas ocasiones puede llegar a ser tan grueso y estar también localizado aquí que pudiera ser una causa de arritmias supraventriculares. Entonces, dentro del abordaje observamos esto, entonces, bueno, se observa la causa. Otras que, bueno, en las radiografías se pueden observar estas pequeñas masas y ya cuando realizamos los estudios para el abordaje son quistes pericárdicos. O bien, el paciente, ya sea dentro de todos los temas que se vieron ahora, miocardiopatías dilatadas o cardiopatía isquémica, entonces el paciente que tiene un aneurisma muy importante de alguna zona del ventrículo, de forma inmediata y así obsesiva, buscar trombos intracavitarios. Y bueno, y también existen los aneurismas gigantes de las arterias coronarias que llegan a comprimir también lo que son las cavidades cardíacas, o bien en la radiografía también se ven esas masas, entonces podemos llegar a ver aneurismas gigantes. Y también algunas variedades de los músculos pectíneos de la aurícula derecha que están hipertróficos, que se pueden llegar a confundir con trombos. Entonces, estos también es importante tomarlos en cuenta. Y bueno, y cuando se realizan ecocardiogramas y se ven algunas pequeñas masas en lo que es la válvula aórtica, entonces sospechar también fibroelastoma papilar. Muchas veces llegan al servicio con sospecha de endocarditis, pero bueno, el paciente afebril, totalmente asintomático, viene de casa, entonces también es importante ir evaluando bien este tipo de masas. Y bueno, y como herramienta también de primer contacto se le puede realizar un ecocardiograma transesofágico, el cual también es de mucha utilidad. Y bueno, a manera de conclusión, pues
En el abordaje de estas masas, pues definitivamente el ecocardiograma es la herramienta de primer contacto. Y bueno, es muy importante conocer los antecedentes del paciente para ir sospechando la etiología y de primera instancia, incluso antes de realizar todas las secuencias de caracterización tisular, con la localización es muy importante para ir sospechando la etiología. Y bueno, y de repente se nos pregunta, ¿qué es mejor, resonancia, tomografía? Yo creo que cuando vamos sobre el abordaje, ambos métodos nos son de gran utilidad, siempre y cuando tengamos muy buen criterio para usarlos. Bueno, muchas gracias. Ahorita vamos a... Gracias.